Bien, volvemos nuevamente. Se vayan conectando los chicos. Bienvenidos a los que ya se han conectado a la segunda sesión. A ver, les voy preguntando, chicos, ¿me están entendiendo la explicación que les estoy haciendo? ¿Está bien esta modalidad? ¿Quieren que lo practique o se entiende? Sin miedo, chicos, sin miedo. A ver, ¿qué dice Natalie? Natalie Montaña. Doctor. ¿Me está entendiendo la explicación, chicos? Sí, doctor. Sí, está bien así como ejemplos y todo. Cualquier cosa, por favor, me pregunten, ¿ya? Por favor, me pregunten. No olviden registrarse, por favor, nuevamente en el chat Forex, ¿ya? Regístrense en su foto, como ya saben ustedes. Bien, a ver, nos falta, ¿dónde está el compañero? Creo que no lo tengo por acá, falta el compañero todavía. Bien, entonces, que se conecten dos más, creo que nos faltan. Estaban en línea 10. Reitero, no se olviden, por favor, registrarse en el chat. Bien. Hemos visto entonces, en la primera sesión, una relación histórica muy breve, muy precisa, tomando en cuenta lo que acontecía dentro del derecho romano. No se olviden que desde el derecho romano en sus inicios, la obligación de esa relación existente entre dos personas era de carácter personal. Se dice de carácter personal porque se establece que ante el incumplimiento de un deudor y cualquier tipo de obligación contraída con el acreedor tenía la potestad de disponer corporalmente de este deudor, haciéndolo trabajar inclusive hasta que satisfaga más o menos el monto del volumen. Disculpe, doctor, que lo corte. ¿No se le escucha bien? Ahora, Sí, doctor. Sí, doctor, no se le escucha bien. ahora, ¿cómo me escucho? ¿Cómo me han escuchado la primera sesión? Es que creo La que está primera alejado estaba del micrófono. bien. ¿Perdón? Creo que está alejado del micrófono, por esto. Porque ahorita se le escucha bien. Allá. Ahora, ¿cómo me escuchan? Bien. Allá, Bien. perfecto. Entonces me voy a acercar. Sí. Ya, me voy a acercar entonces. Bien, entonces les decía que como reseña histórica habíamos tocado un poco de forma breve pero precisa el derecho romano, donde la obligación estaba conceptualizada como de carácter personal, dándole potestad al acreedor incluso de disponer corporalmente de la persona del deudor en trabajos hasta satisfacer el monto o el volumen de la obligación contraída, ¿no? Posteriormente, en la evolución del derecho, este carácter personal de las obligaciones pasa a ser de carácter patrimonial. Entonces, eso quiere decir que en caso de incumplimiento del deudor en la satisfacción de la obligación, el acreedor ya no puede atacar a la persona del deudor, ¿no? Sino que tiene que atacar al patrimonio del deudor. Y esa es la lógica que nuestro Código Civil maneja. Por eso es que cuando un deudor no cumple con cierta obligación a favor del acreedor, lo que el acreedor hace es, como ustedes lo dijeron, iniciar una acción judicial, iniciar un proceso judicial a efectos de poder satisfacer esa obligación incumplida por el deudor. Y lo que se ataca son sus bienes, ¿cierto? Ahí viene el embargo, ahí viene el secuestro, ahí viene la anotación preventiva y todo lo demás. De ahí que en Bolivia está claramente definido por la ley Blackman de hace muchos años atrás, que en deudas de dinero en el ámbito civil no existe apremio corporal. ¿Ya? En términos claros, en deudas de dinero no existe cárcel dentro del ámbito civil. Otra cosa distinta
es la comisión de un delito penal que se traduzca en una estafa, en un estelionato o cosa por el estilo, donde sí, las sanciones y las penas vienen a ser corporales, es decir, hay detención, se ataca a la libertad de la persona. En materia civil, no, chicos, ¿ya? No hay cárcel por deudas de dinero, así de claros. Y esa es la lógica que se ha seguido gracias a la evolución del derecho romano, ¿ok? Bien, hemos visto los elementos de las obligaciones, intrínseco, extrínseco, hemos visto los sujetos, activo, pasivo, acreedor, deudor, ¿no? Siempre reiterándoles. El acreedor también es conocido como sujeto activo, el deudor es conocido como el sujeto pasivo. Bien, ahora vamos a continuar viendo cuál es el objeto de la obligación, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la obligación? El objeto de la obligación, y nuevamente cito el artículo 291 del Código Civil, es el deber que tiene el deudor de satisfacer la obligación. ¿Sí? El objeto de la obligación, dice la teoría, es aquello que el deudor debe satisfacer a favor del acreedor. Fíjense. Eso dice la doctrina y la teoría. Es la prestación debida. ¿Ya? El objeto de la obligación es la prestación debida que puede consistir en la entrega de una cosa, entre paréntesis, dar, en la realización o ejecución de una cosa, entre paréntesis, hacer, o en la abstención de algo que el deudor habría podido libremente efectuar de no mediar la obligación de no hacer. En síntesis, el objeto de la obligación es el deber que tiene el deudor de cumplir con la prestación debida, de cumplir con la obligación. Cuando vayamos hablando en el avance de cada tema, chicos, y me escuchen utilizar el término obligación o los términos prestación debida, estoy hablando de lo mismo. ¿Ya? La obligación es la prestación que se debe, la prestación debida. Por eso hago mención nuevamente al artículo 291 del Código Civil. El deudor tiene el deber primordial de satisfacer la obligación. Entonces, el objeto de la obligación tiene que ver con la prestación debida, con aquel deber que tiene el deudor de cumplir con esa obligación. Y esta obligación puede ser de dar, hacer o no hacer. ¿Ok? Ese es el objeto. Ahora, cuando hemos definido a la obligación como aquel vínculo o nexo jurídico que existe entre dos personas, ¿ya? Es importante aclarar que ese vínculo, ese nexo que existe entre estas dos partes, otorga a esta relación jurídica la característica de coercibilidad. ¿Qué quiere decir coercible? ¿Quién me dice qué quiere decir coercible o coercibilidad? ¿Quién me dice? Y es un término que lo han visto. ¿Mm? ¿Qué es coercible? Cuando se le aplica una ley a una persona que no quiere aceptar, doctor, Ya, ¿y qué se llama se eso? niega a acatar. Ya, está bien la idea. ¿Qué se llama eso técnicamente hablando? Está bien la idea, perfecto. En tus palabras, perfecto. ¿Se acuerdan? ¿Han visto el término coercible, coacción? El término coercible quiere decir de cumplimiento ¿qué? Obligatorio, doctor. Obligatorio. Obligatorio, ¿sí? La instrucción que te estoy dando, Denia, es de carácter coercible. ¿Qué le estoy diciendo a Denia? Que debe cumplirlo. Obligatoriamente, ¿cierto? Coercible, Ujú. obligatorio. A eso se refiere. ¿Ok?
Por eso, chicos, me van a preguntar, les he reiterado, cualquier término que no entiendan o que no se acuerden, por favor pregúntenme, ¿ya? Entonces, ese vínculo y ese nexo jurídico con el cual hemos definido a la obligación, tiene una característica esencial que es la coercibilidad, como elemento esencial del derecho del acreedor para exigir y el deber del deudor para satisfacer la obligación. Por eso les reitero, el 291 del Código Civil va a ser como nuestra fuente, como nuestro inicio en obligaciones. Vamos a interpretar mediante ese artículo todo lo que se nos venga más adelante. Este elemento de la coercibilidad, muy usado y muy renombrado en el Código Civil, ¿no? Permite, como ya les había dicho, permite y viabiliza que el acreedor demande ante el deudor el cumplimiento de la prestación debida, el cumplimiento de la obligación, quiero decir. Le da la potestad, le da la facilidad al acreedor de exigirle al deudor para que cumpla, es decirle, oíme, tenemos una relación, un vínculo jurídico mediante el cual tú debías de hacer, debías de dar o debías de no hacer esto. Por tanto, ese vínculo jurídico nos obliga a ambos. Tú tienes que cumplir de manera obligatoria. Eso le está diciendo. Cuando hablemos de vínculo jurídico o relación jurídica, chicos, en cualquier materia, civil, penal o cualquier otra materia que lleven, cuando vean la palabra vínculo jurídico, relación jurídica, tienen el carácter coercible, es decir, son de cumplimiento obligatorio. ¿Estamos? En cualquier materia, no siempre en materia civil. En familia, cuando les digan las normas de derecho de familia son coercibles, les están diciendo son obligatorios en su cumplimiento o son de cumplimiento obligatorio. ¿Ok? Bien, continuemos entonces. Entonces, es de ahí que el artículo 291 del Código Civil expresamente determina el deber que tiene el deudor de cumplir con estas obligaciones. Y les reconoce el derecho al acreedor de exigirle y además percibir el cumplimiento de esa obligación. Y no se olviden, por favor, la obligación no solamente tiene que ver con deudas de dinero, ¿ya? La obligación es general para tres clases de obligaciones o tres tipos: dar, hacer y no hacer. Y en las tres se puede manejar de manera correcta la denominación de los sujetos como acreedor y deudor. Pese, reitero, a que estamos muy acostumbrados a que cuando escuchamos los términos esos, automáticamente la idea se nos va a una deuda de dinero. Y no es así. Deudor, acreedor son sujetos que pueden funcionar ya en obligaciones de dar, en obligaciones de hacer y en obligaciones de no hacer. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Ahora el escenario es de ustedes. Por favor, pregunten. ¿Quieren hacer algún comentario con respecto a lo que estamos viendo? Con todo gusto. ¿Quieren que repita alguna de las partes? Con todo gusto. Los escucho, chicos. Disculpe, doctor, ¿será que puede volver a repetir la parte de extrínseco y... Y extrínseco e intrínseco, ¿sí? Sí, doctor, eso. Ya. Perdón. A ver, dado, habíamos dicho que la obligación se define como aquel vínculo o nexo jurídico que constriñe, que obliga a dos partes llamadas deudor, acreedor, para el cumplimiento de una obligación, ¿no? Esa es la obligación, el nexo o vínculo jurídico que los obliga. Esta obligación tiene dos elementos que lo configuran. Un elemento intrínseco y un elemento extrínseco. El elemento intrínseco es aquello que va a conformar e integrar la obligación. Ejemplo, yo le encargo a Martín, decía,
la fabricación o realización de 500 sillas. Él pondrá el monto que va a costar y fijaremos un plazo para la fabricación y entrega de esas sillas. Esas pautas que estamos marcando, esas condiciones que estamos acordando, ¿integran y configuran la obligación? Sí. A eso se llama elemento intrínseco. A aquellos puntos, aquellas condiciones con las que armamos la obligación, fundamos y creamos la obligación. ¿Ya? Intrínseco. En cambio, el elemento extrínseco son aquellos efectos que externamente van a generarse, pero ante el incumplimiento de la obligación. Es decir, que en su momento lo acordado ya está integrando, ya está configurando la obligación y que si se incumple esas condiciones, ¿cierto? Va a generar algo más, va a tener efectos. Y para configurar ese elemento extrínseco, podemos establecer en la obligación, ya externo de lo que ya se ha integrado, ¿no? Adicionalmente quiere decir una especie de multa por retraso en la entrega, $10, $20, $50, un descuento en el saldo a pagar, ya se verá en el acuerdo de partes. Lo cierto es que en una obligación concurren tanto el elemento intrínseco como el elemento extrínseco. ¿Me dejo entender? ¿Está bien, Guadalupe? Sí, doctor, muchas ¿Ah? gracias. Por favor. Bien. Algo más, chicos. Por favor, pregunten. Cualquier duda. Ya les he dicho, en mi clase no hay preguntas al aire, no hay preguntas sin importancia, irrelevantes, no hay. Quiero que entendamos este primer tema que es de sustento teórico para entrar a lo que vamos a ver cumplimiento de la obligación, incumplimiento de la obligación y que tiene muchos subtítulos que los vamos a desarrollar uno por uno. Y para ello debe estar plenamente entendido este primer tema para reconocer el objeto, los sujetos, la naturaleza jurídica, el significado del vínculo jurídico o nexo jurídico entre los sujetos y todo aquello. ¿Alguien más que requiera alguna aclaración, alguna pregunta, algún comentario, chicos? Doctor, yo tenía una duda respecto a las obligaciones en cuanto a los menores de edad. Por ejemplo, en un accidente fallecen los padres de familia Ya, y los niños quedan huérfanos. ya. También usted comentó, ¿no?, de que el juez, ¿cómo se dice? Va a velar por esos derechos. Ya, es el juez quien vela los derechos. Por ejemplo, ponle que tenían una casa. Ya. Entonces, el juez les va a declarar como herederos a ellos. Sí. A ver, para que no quede en duda, es tema de sucesiones, pero tiene que ver con las obligaciones, ¿ya? En el ejemplo Ya. que nos expone Denia, hay dos menores que han quedado huérfanos de padres como resultado y consecuencia de un accidente, ¿sí? Independientemente del tema del accidente y la pérdida, el momento que ocurre la muerte de una persona, ¿ya? Y esto lo van a llevar en Derecho Civil 5, el momento que acontece y ocurre la muerte de una persona, se abre lo que se conoce como sucesión hereditaria. En términos claros, se abre la herencia de las personas, ¿ya? De las personas fallecidas. Esta herencia, esta apertura de la sucesión hereditaria, que únicamente se va a dar con la muerte real o presunta de una persona, le genera el derecho a los descendientes, llamados herederos forzosos, a recibir todos los bienes que hubieran sido de sus padres, en este caso llamados causantes por el derecho de sucesiones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son descendientes de sus padres. ¿Ya? Aquí está el padre,
Y aquí están los hijos, aquí están los padres y aquí están los hijos. Son herederos directos, herederos de primer grado. Se llaman herederos forzosos, descendientes, consanguíneos, la misma sangre. Pero como son menores de edad, ¿ya?, no cuentan con capacidad jurídica. Entonces, en principio, algún familiar se va a hacer cargo, seguramente algún tío o alguna tía, ya sea en la línea paterna o en la línea materna, se va a hacer cargo de estos niños. A eso se llama tutor natural, ¿cierto? A los familiares más próximos. ¿Por qué? Porque siempre van a estar ahí. Pero para recibir los bienes, estos niños necesitan ser declarados herederos. Y al no tener capacidad jurídica, al no ser mayores de 18 años, no pueden concluir con el trámite ante una notaría, como lo hacen los mayores de edad ahora. Necesariamente van a tener que realizar el trámite la persona que esté a su cargo. Y si no tuvieran familiares, ustedes saben, la Defensoría asume, ¿no?, la tutoría provisional de los menores. Entonces, la persona que esté a cargo de los menores tiene que presentar, acreditando, lógicamente, cuál es el parentesco que tiene sobre los menores, de qué familia viene, si del papá, de la mamá, tiene que acreditar y solicitarle al juez que los declare herederos sobre todos los bienes que hubieran tenido los papás. ¿Por qué decía hace un momento que el juez va a velar el derecho de los menores y que los menores, al ser incapaces jurídicamente, porque no son mayores de 18 años, no van a reconocer ni se van a hacer cargo de las deudas? Porque es inaudito pensar que un menor de edad asuma las deudas, digamos, ¿cómo las va a cumplir? ¿Cierto? ¿Cómo las va a pagar, digamos, si son deudas económicas? Entonces, el juez lo que exige, al ser menores de edad, para saber qué bienes hay y qué deudas hay, exige que se cumpla con una modalidad de aceptación de herencia. ¿Ya? El juez dice, con carácter previo a declarar los herederos, ¿ya?, estos menores tienen que declararse herederos bajo beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir? Primero, ordeno que se levante un inventario sobre todos los bienes activos y pasivos que hubieran pertenecido a los papás. Esto con el fin de precautelar que los menores no sean molestados por algunos acreedores que hubieran tenido los papás, ¿ya? Para saber cuántos activos hay, cuántos bienes y cuánta deuda hay. La deuda la va a exonerar de los menores, no les va a hacer reconocer. Los bienes sí, ¿ya? Los bienes sí. Los va a declarar herederos sobre determinados bienes y como son herederos, esos bienes no se van a poder tocar hasta que ellos cumplan la mayoría de edad, salvo excepción urgente que ponga en peligro la salud o la vida de los menores, momento en el cual el juez puede ordenar incluso la venta de algunos bienes para salvar este peligro inminente o esta necesidad de los menores. ¿Ya? El juez es quien supervisa y controla el bienestar de los menores en el tema de que asuman la titularidad de los bienes de sus papás, pero deja pendiente las deudas. Ya no les hace cargo de las deudas, porque claro, se estila que un menor de edad, ¿de qué manera va a pagar? Esto no quiere decir, chicos, esto no quiere decir que de existir acreedores de los papás, es decir, que habían personas que les habían prestado o les debían algo, los papás a estos señores, queden en el limbo, queden en la nada. No. ¿Ya? Hay un tema en materia de contratos que lo van a ver el próximo semestre con seguridad, que se llama presunción contractual. Y esa presunción contractual nos enseña a que quien contrata lo hace para sí, pero también para sus herederos. ¿Esto qué quiere decir? Yo firmo un contrato, ya sea como acreedor, sea como deudor. Si me pasa algo, la deuda no muere, pasa a mis herederos. Si mis herederos son mayores de edad, entonces ellos van a asumir, ya sea acreedor o deudor, mi condición. Pero si son menores de edad, el juez los protege, ¿ya? Pero los acreedores
No es que pierdan su derecho de exigir, porque estaríamos yendo en contra de lo que dice el 291. Los acreedores tienen la potestad de iniciar una demanda de ejecución porque no se ha cumplido lo que les debían, no se ha cumplido la obligación que tenían, el derecho de iniciar una demanda para poder ejecutar algún bien que era de los fallecidos y poder recuperar su plata. Y en ese caso es el juez quien va a supervisar esa ejecución, siempre cuidando el interés de los menores. Por eso es que al ser menores de edad, quien los debe declarar herederos es un juez mediante un proceso que se llama aceptación de herencia con beneficio de inventario. No se preocupe, esto les pantallo para que no quede vacía la duda. Esto lo van a aprender el próximo semestre y el subsiguiente que van a llevar contratos y el subsiguiente que van a llevar sucesiones. ¿Listo? Gracias, doctor. ¿Ya? ¿Ha quedado clara la duda? Sí, doctor. Ok. O sea, que ahora que cuando empiecen a asesorar a familiares, amigos, ya tienen que decir, eres mayor de edad, por lo tanto eres responsable de tus actos porque tienes capacidad jurídica. Y esa capacidad jurídica te habilita para poder contraer obligaciones y hacerte cargo de esas obligaciones, ¿no? Y a alguien le dirán, no, sabes que tú no puedes firmar una obligación, o no puedes constituir una obligación y posteriormente un contrato con un menor de edad, porque ese menor de edad no tiene capacidad para contraer obligaciones. Cualquier cosa que firmes con él va a ser nulo. ¿Por qué? Porque es incapaz, jurídicamente hablando. ¿Ok? Pues ya tenemos que empezar a asesorar, chicos, hasta en la familia. Bien, ¿qué otra duda tienen, chicos? Aclarando en este tema, en el primer tema que hemos visto, teorías generales de las obligaciones. Hablen ahora, por favor, para despejar toda duda que pueda existir. Noelia, ¿tienes alguna duda? ¿Qué ha pasado con Noelia? ¿Se ha dormido? A ver, chicos, activen sus cámaras. Vamos a ver si esta señal... No, doctor. Si estoy con otra señal, con otro Wi-Fi, creo que no hay problema. No se ha cortado. Entonces, esta es nomás la que tengo que usar. Ahí está. Noelia, ¿alguna duda? Sin miedo, pregunta ahora. ¿O está claro el tema? Guadalupe, Doctor, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que no ha quedado claro fuera de lo que ya preguntaron? todo claro, doctor. Está claro, ¿cierto? Ese es el material que les voy a pasar así práctico, ¿ya? Porque cuando ingresemos a analizar el código en ciertos artículos, el manual lo tienen en mano, ¿cierto? El código civil. Sí pueden marcarlo, ponerle alguna seña para que se puedan acordar. Natalie Montaño, ¿qué dice Natalie? Está claro, doctor. ¿Sí? Por favor, Sí, no doctor. queden con dudas, ¿ya? Les decía hace un momento, cuando iniciábamos la segunda sesión, si la forma de explicación es comprensiva, si me están entendiendo cada explicación ejemplificando algunas cosas que les estoy dando. Sí, doctor. O es un lenguaje muy técnico. Creo que no. No, doctor, se le entiende. Pero está claro. Ya, perfecto. Minosca también está en línea. Natalie, ¿alguna duda, Rosario? Te dicen los... No, Está claro, ¿cierto? sí, todo claro. Y me parece muy bien que dé con ejemplos. Yo entiendo mucho mejor con Ya, ejemplos. perfecto. ¿Dónde está nuestro amigo Siles Pardo? Esa foto debe ser la de su mascotita. Diego, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, doctor, yo estoy bien, la verdad. Ya. Bastante claro el tema. Estamos empezando y es el sustento teórico que estamos viendo aquí. ¿Ya?
pero es importante, reitero, que lo conozcan. Tenemos que ser capaces de poder definir lo que es la obligación. Y fíjense la secuencia que desde Derecho Civil 1 ya ustedes están viniendo a adquirir. En Derecho Civil 1 han visto personas, ¿cierto? Estrictamente los derechos de las personas. Y lógicamente, el derecho de uso y disfrute de los derechos que la ley les reconoce a las personas. Por eso les decía, cuando estamos pequeños, incluso hasta antes de los 18 años y después de los 18 años, les recalcamos a los papás, ¿no? A ver, tengo derecho a esto, tengo derecho a esto. ¿Para qué me has traído al mundo si no me vas a dar ropa, si no me vas a dar Adidas, si no me vas a dar sí o no? ¿Por qué? Porque la ley nos reconoce los derechos de disfrute, ¿no? Tengo derecho al nombre, tengo derecho al apellido, a una familia, a comer, a bailar, a tomar. Y ahí ustedes han generado la diferenciación entre lo que es el derecho objetivo y lo que es el derecho subjetivo. ¿Sí o no? Han hecho esa diferenciación. A ver, ¿hay algún artículo en la Constitución o en los códigos que ya han revisado que declare mi libertad de ir a bailar? ¿Soy libre de ir a bailar? ¿O no? Fuera de la pandemia, nos olvidaremos de la pandemia. ¿Soy libre o no soy libre de ir a bailar? Si eres mayor de edad, sí, doctor. Ah, caray, pero se van a bailar no siendo mayores, más bien se van cuando son menores. Lo que quiere decir, Denia, que si son menores de 18 años no van a bailar. Sí van, pero están también sujetos a eso, ¿no? De que les arresten y de que después les multen a los padres, ¿no? No, eso por beber, pero de ir a bailar. Nos reunimos entre amigos menores de edad y decimos una tarde juvenil, nos vamos a bailar. ¿Puedo o no puedo? ¿O está prohibido? Puedo. Pues, Voluntad propia se puede, doctor, ¿Perdón? pero por voluntad propia se puede, doctor. ¿Ya? ¿Y qué se llama eso? ¿Derecho objetivo o derecho subjetivo? Derecho subjetivo. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Y por qué sería un derecho subjetivo, Guadalupe? A ver, cuando tú ibas a bailar, le pedías permiso lógicamente a los papás, ¿cierto? Los papás te ponen un horario, ¿sí? O te dicen te voy a recoger. Perfecto. ¿Pero por qué ibas a bailar? por diversión. Diversión, perfecto. ¿Es un derecho que tenemos o no tenemos? Sí. Tenemos. Y bien decía Guadalupe, es un derecho subjetivo, ¿por qué? Porque la libertad es un derecho humano constitucionalmente reconocido, ¿o no? Somos libres. Pero hay ciertas libertades que en el ejercicio dependen de nosotros. ¿Sí o no? Yo voy a bailar cuando yo quiero, ¿o no? ¿O hay alguna parte de la norma que me dice, los menores de 15 años de edad a partir de la fecha procederán a ir a bailar cada viernes, por lo menos una vez al mes? Caso contrario, serán sancionados. ¿Hay algo así? No. O dice, todas las personas cumplidas la edad de 15 años tendrán que ir a cantar. Caso contrario, serán sancionados a cantar el himno nacional en la plaza todos los lunes. ¿Hay eso? No. No. Soy libre de ir a bailar, de ir a cantar, pero cuando yo lo decida, cuando yo quiera ir. Por eso se llama derecho subjetivo. ¿Hay libertad? Hay. ¿Hay límites? Hay. Pero ese derecho lo ejerzo cuando yo crea conveniente, nadie me obliga y nadie me sanciona. En cambio, el derecho objetivo es aquel que dice, todas las personas dedicadas a la empresa o al comercio formal están obligadas a pagar impuestos cada mes. Caso contrario, serán pasibles a una multa. ¿Es subjetivo o es objetivo eso? Objetivo. Y objetivo porque existe una norma. Exactamente. Que si no la cumplo, hay sanción.
¿Sí o no? Ahora, ¿ese derecho objetivo será coercible o será opcional? Es coercible, doctor. Es coercible, porque se trata de una norma jurídica objetiva, ¿no ve? Por eso la palabra coercible es sinónimo de obligatoriedad, porque si no cumplo, con seguridad voy a recibir una sanción. En cambio, el derecho subjetivo es mi derecho de ejercer, es cierto, está reconociéndome la ley, pero lo ejerzo cuando yo quiera. Nadie me va a sancionar por no ir a bailar. Nadie me va a sancionar por no ir a cantar. Nadie me va a sancionar por no ir a pasear. Por ahí quiero quedarme en mi cuarto viendo películas, escuchando música. Nadie me va a sancionar, ¿sí o no? Más bien mis papás me van a felicitar. Qué bien se porta mi hija, mi hijo. No le gusta salir, ¿no ve? ¿Sí o no? Si paso por la iglesia, dependiendo de la religión que tengo, y no me persino, ¿qué ocurre? ¿Pasa algo? ¿Hay alguna sanción? ¿Alguna No. multa? No, No, doctor. Es más una sanción moral. Peor si estás con papá y mamá, ¿no ven? Persinate. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo no te persinas? ¿Sí o no? Pero me van a multar, me van a sancionar. A lo mucho me dirán, qué pena, Diosito te va a castigar. Listo. ¿Sí o no? Y ese tema ustedes lo han visto en Derecho Civil y en introducción al estudio del derecho también. ¿Sí o no? Entonces vamos a empezar a conjuncionar, vamos a empezar a unir lo que han visto en Derecho Civil 1, lo que han visto en Derecho Civil 2, se va a conjuncionar en Derecho Civil 3. ¿Por qué? Porque Derecho Civil 1, personas. Derecho Civil 2, relación jurídica de la persona con los bienes. Y ahora, fruto de esa relación jurídica persona-bienes, nacen las obligaciones. Para después veamos, una vez confortada la obligación, suscribamos los contratos para plasmar en papel esa obligación. Y ahí va a venir Derecho Civil 4, contratos. Y como el comienzo de la personalidad se da con el nacimiento, cuando lleguemos a Derecho Civil 5, vamos a ver las herencias, como hace un momento les he explicado, porque se va a dar la muerte de las personas. Y ahí aparecen los herederos, y en la vida real aparecen las peleas entre los herederos. Así de sencillos. Bien, entonces ahí quedamos, chicos. Muchísimas gracias de verdad por su asistencia. Miren que no hemos tenido ningún problema de corte. Me parece excelente. Me están entendiendo y nos estaríamos viendo el próximo viernes con el tema 2. Les voy a ir subiendo, por favor, el fin de semana el enlace de la clase si quieren volverla a escuchar. Y ya con anticipación el material que vamos a ir subiendo a plataforma Moodle. ¿Ok? Está bien, doctor. Chao, chicos. Muchísimas gracias. Bueno, doctor. Hasta luego, Hasta luego, doctor. doctor. Chao. Hasta luego, doctor.